Dios los bendiga, bendiciones a todos. Bueno, iniciamos nuestra semana de devocionales y muy atentos a lo que hablamos el viernes de que hoy vamos a empezar a estudiar acerca de la adoración y la música. Y también tiene que ver con las emociones. Todo va unido junto con lo que estudiamos acerca de las emociones que son difíciles de sanar, de lo que vimos de los decoradores de celdas, que significa de muchas veces que nuestras emociones están atrapadas en un caos por las vivencias del pasado. Y la música también tiene mucho que ver en ese caos emocional. Por eso el título de hoy es Los verdaderos adoradores cantan. Colosenses 3:16 dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. No es un secreto de que la música tiene mucha influencia hoy en día en la juventud. Pero también hay gente que son indiferentes respecto a la música o al canto. No les molesta que la gente lo haga, pero para ellos cantar entra en la categoría de bonito, pero innecesario. En otras palabras, cuando se trata de cantar, tenemos varios grupos de cristianos: los preparados y apasionados, los que no tienen talento, los indiferentes y los apáticos. Y seguramente hay más categorías, pero la pregunta es, ¿quiere Dios que todos los cristianos canten? Bueno, pues depende. Si cantar fuera un asunto de entrenamiento, de técnica, de rango vocal, de comodidad o preferencia, sería prudente que muchos mantuviéramos la boca cerrada. El mundo sería un lugar más agradable y feliz. ¿Por qué cantar si hay muchos que son más talentosos y al parecer lo disfrutan más que nosotros? Bueno, te diré por qué. Tu voz, junto con las demás voces en la iglesia, han sido redimidas por el Salvador. Cuando cantamos, Él presenta nuestro canto al Padre para su gloria y nuestro gozo. La voz humana entregada a Jesús y en compañía de otras voces que también se han entregado a Él, producen un canto solemne y digno, ya sea que la iglesia se reúna en un garage o en una catedral o en un terreno como nosotros. Cantar no es una opción para el cristiano. Nadie está exento. Las habilidades vocales no son un criterio. O sea, nadie está exento, ni siquiera los que no tienen ninguna habilidad musical. La pregunta fundamental no es ¿tengo buena voz?, sino ¿tengo un canto que ofrecer? Y si eres un verdadero adorador que ha sido perdonado y reconciliado con Dios a través de la obra expiatoria de Cristo, pues la respuesta es un sí rotundo. No es un canto que hayamos creado. No podemos añadirle, cambiarlo ni mejorarlo. Es el canto de los redimidos para su gran Redentor. Es un canto que no nos corresponde cantar a solas. Y como veremos, es un canto que el pueblo de Dios ha estado cantando por miles de años. Número 1, el cántico de redención. Escuchamos los primeros acordes del canto de salvación cuando Dios liberó al pueblo a través del Mar Rojo en Éxodo 15, cuando el gran ejército egipcio se ahoga y sus cuerpos son arrastrados a la orilla del mar en Éxodo 14:30, toda la nación de Israel prorrumpe en adoración musical. Y dice Éxodo 15 del 1 al 2, cantaré al Señor que sea coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es Dios de mi Padre y lo enalteceré. Años después, el cántico de redención continúa resonando en los salmos como la alabanza del pueblo de Dios a aquel
que los salvó del poder de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban, como dice el Salmo 106, verso 10. Y sus cantos no son esporádicos, sino, por ejemplo, David, él asignó a los músicos levitas para que de día y de noche cantaran alabanzas a Dios en el templo. En primera de Crónicas, 9:33 y primera de Crónicas 15, 19 al 22. Y es que Dios quiere que hagamos más que alabarlo por habernos salvado. Él quiere que cantemos esas alabanzas. El Salmo 96, 1 al 2 dice: canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre. Anuncien día tras día su victoria. La melodía majestuosa continúa cuando se les ordena a los exiliados que regresen a Babilonia. En Isaías 52:9 dice: ruinas de Jerusalén, prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Siempre hay nuevas razones para cantar al Señor un cántico nuevo, como dice el Salmo 96:1 e Isaías 42:10. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice que los cánticos permiten que la palabra de Cristo, el gran Redentor, habite en abundancia en nuestros corazones, como leímos al principio en Colosenses 3:16. Y eso explicaría por qué Pablo y Silas, después de haber sido desnudados, golpeados en una prisión en Filipo, estaban cantando himnos a Dios. En Hechos 16:25, aún en medio de la persecución, tenían un canto que ofrecer que las circunstancias no pudieron callar. El cántico de redención continúa en los nuevos cielos y la nueva tierra. En ese lugar, cada corazón, mano y voz se elevará para ofrecer una alabanza apasionada al Cordero que fue sacrificado, quien con su sangre compró, como dice Apocalipsis 5:9, para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Si ya no temes la separación eterna de Dios, si la muerte es solo la puerta de entrada a un gozo indescriptible, si el pecado ha sido conquistado, el infierno ha sido vencido y Jesús te ha salvado para que disfrutes de placeres inagotables a la diestra de Dios, entonces tienes un cántico que ofrecer. Y es un cántico que ninguna prueba, enfermedad, lucha, persecución, ni poder en la tierra o el infierno puede parar. Número 2, pues entonces, ¿por qué cantamos? Este estudio de las Escrituras aún nos deja con la pregunta: ¿por qué cantar? ¿Por qué no recitar salmos o agitar banderas con versículos escritos en ellas o danzar? ¿Para qué someter una y otra vez a los cristianos a los sonidos incómodos, desafinados y vacilantes del canto congregacional? ¿Por qué no seguir el consejo de quien sugirió, al igual que muchos otros laicos: lo que más deseo cuando estoy en la iglesia es que se canten menos himnos, que sean mejores y que también sean cortos, pero sobre todo que sean pocos? Es una pregunta importante. Si cantamos sin comprender el propósito de Dios en esto, no tendremos motivación para cantar. No nos beneficiaremos del modo de que Dios quiere que lo hagamos. Sobre todo, Dios no se glorificará con nuestro canto. Una razón por la que cantamos es que Dios nos dice que lo hagamos. Hay más de 400 versículos en la Escritura que se refieren al canto, y casi 50 de esos versículos son exhortaciones directas a cantar. 4 de ellas se encuentran en el Salmo 47:6.
Canten salmos a Dios, cántenle salmos, cántenle salmos a nuestro Rey. Uno podría comenzar a preguntarse si la Biblia fue escrita específicamente para músicos, pero no lo fue. Otra razón por la que cantar tiene un papel predominante en la Escritura es que las tres personas de la Trinidad cantan. Sofonías 3:17 en esta versión dice que el Padre se regocijará sobre su pueblo con cantos de júbilo. Jesús cantó también con sus discípulos después de la última cena y muy probablemente cantaba cada semana cuando asistía a la sinagoga, como dice Mateo 26:30 y Lucas 4:16. Y en Hebreos vemos las palabras del Salmo 22 saliendo de la boca de Jesús. En medio de la congregación te alabaré. Hebreos 2:12. Cantar salmos, himnos y cánticos espirituales está tan relacionado con estar lleno del Espíritu Santo que es difícil determinar cuál es la causa y cuál es el efecto. Como dice Efesios 5:19, Dios quiere que cantemos porque Él canta. Número 3, lo que sucede cuando cantamos. Saber que la Escritura nos llama a cantar y que Dios canta es una cosa. Saber cómo debemos cantar es otra cosa. Porque podemos cantar mal, podemos cantar por las razones equivocadas, podemos carecer de motivación, podemos cantar sin saber lo que tenemos que hacer, aparte de dar sonidos con nuestras bocas. En el Nuevo Testamento hay dos pasajes que hablan específicamente sobre el canto. Efesios 5:18-20 dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 3:15-17 dice: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Estas dos escrituras proveen un punto de partida para entender con mayor claridad por qué Dios quiere que cantemos. Cantar favorece y expresa la obra del Espíritu en nuestros corazones. A la hora de Pablo de escribir nuestro canto, él recurre o hace uso de una analogía inesperada: emborracharse. Y es que nuestro canto tiene una causa. En Efesios 5:18, Pablo comparó el estar lleno de alcohol con ser lleno del Espíritu. Y ambos se refieren a algo que afecta nuestra conducta. De ahí viene la frase conducir bajo la influencia. Tanto el estar lleno de alcohol como el ser lleno del Espíritu Santo pueden llevar a expresiones libres de gozo y entusiasmo. Pero ahí es donde terminan las semejanzas. Pablo no está llamándonos a emborracharnos del Espíritu, a caer al piso, a hablar de manera confusa y pedir ayuda para llegar a nuestros carros. No es eso lo que dice este pasaje. Pablo enfatizó las diferencias más que las semejanzas. El alcohol es una sustancia depresiva.
adormece el cerebro y los sentidos. Demasiado licor en el torrente sanguíneo nos lleva a perder el control, la capacidad de discernir y el equilibrio, y puede llevar a la inmoralidad sexual. En cambio, el Espíritu Santo es un estimulante, nos da vida, nos ayuda a ver la gloria de Cristo, nos revela el amor de Dios por nosotros, nos da dominio propio, sabiduría, entendimiento y discernimiento, nos capacita para vivir en obediencia y nos hace querer cantar. Nuestro anhelo debe ser estar continuamente bajo la influencia del Espíritu. E increíblemente, una de las maneras en que Dios quiere que experimentemos la influencia del Espíritu es a través del canto. El canto que edifica a la iglesia afecta nuestros corazones, exalta a Cristo y nos hace conscientes de la presencia de Dios. Si el Espíritu de Dios está tan involucrado en nuestros cantos de alabanza, eso tiene implicaciones. No tenemos que esperar a que el que dirige la adoración o el grupo de alabanza nos convenza de que tenemos que cantar. No tenemos que estar convencidos de que elevar nuestras voces es bueno para nosotros. Si somos creyentes, el Espíritu Santo habita en nosotros y está deseoso de llenar nuestra boca con salmos, himnos y canciones espirituales. Y podemos estar seguros de que mientras cantamos, el Espíritu de Dios estará obrando en maneras sobrenaturales, transformándonos a la imagen de Cristo con más y más gloria, como dice 2 Corintios 3:18. Número 5. Cantar nos ayuda a recordar la palabra de Dios. Ahora, Colosenses 3:16 afirma que debemos dejar que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Al cantar salmos, himnos y canciones espirituales, esa palabra de Cristo es la manera en que Pablo se refiere al Evangelio. Son las buenas nuevas de Jesucristo, el Salvador resucitado que vino en la carne para recibir la ira de Dios en nuestro lugar y reconciliarnos con Él. Esas noticias, con todas sus implicaciones, deben habitar en abundancia en nuestros corazones y mentes cuando cantamos. Cristo es el fundamento y el contenido del canto cristiano. Los cristianos cantan sobre Cristo. Si cantan acerca de Dios, es especialmente sobre lo que Él ha hecho a través de Cristo. Si cantan acerca del Espíritu Santo, es sobre el Espíritu Santo como el don de Cristo. Si cantan acerca de instruirse unos a otros, pues es sobre la vida en Cristo. Los colosenses habrían entendido que Pablo estaba diciendo que Dios quería que el Evangelio habitara en nosotros tan profundamente que fuéramos influenciados, moldeados y gobernados por el mismo Espíritu de Dios. Así que, ¿por qué habla de música? La música nos ayuda a recordar las palabras. Y Dios quiere que la música nos ayude a recordar la palabra de Cristo. Escuchen esto. Cada cultura tiene canciones y ritmos que ayudan a los niños a aprender el alfabeto, los números y otras listas. Incluso como adultos, nuestra capacidad para memorizar o retener información es limitada, a menos que usemos recursos o modelos diferentes, y los más poderosos son la rima, la métrica y el canto. Un paciente con Alzheimer no logra reconocer a su esposa ni a sus hijos, pero se une con entusiasmo al escuchar una canción que aprendió cuando era joven.
Las canciones publicitarias, lo que llaman jingles, quedan atrapadas en nuestras mentes por horas, incluso días. Cuando vas al supermercado, ¿qué es lo que escuchas? Una música que te apaciente las emociones y para que te motive a comprar, incluso cosas que ni necesitas. Una canción que no habíamos escuchado por décadas, cuando comienza a sonar en algún lugar, instintivamente empezamos a repetir la letra. Dios mismo usó la música como un medio para ayudar a su pueblo a recordar su palabra. Cuando los israelitas iban a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés que les enseñara un cántico para que cuando les sobrevengan muchos desastres y adversidades, este canto servirá de testimonio contra ellos, porque sus descendientes lo recordarán y lo cantarán, dice Deuteronomio 31:21. Recordamos lo que cantamos. Debido a que la música sirve como un recurso para recordar, y seguro que la mayoría de nosotros podríamos aprovecharla mejor. A lo largo de la historia, los creyentes se han aprendido de memoria docenas, si no es que cientos de himnos. Y no son muchas las personas que conozco que pudieran decir lo mismo. He visto a las personas mirando fijamente a la pantalla o a la hoja impresa en un himnario o aun cuando están cantando cantos que ya han memorizado. No sabemos las palabras, pero nos quedamos mirándolas de todas formas. Si ese es tu hábito, trata de leer solo la primera línea y luego mira hacia otro lado para cantar el resto de la estrofa de memoria. Y también puedes sacar un rato durante tus tiempos con el Señor para repasar algunos cantos. Y te va a sorprender lo rápido que los vas a memorizar. Cantar nos ayuda a recordar la palabra de Dios. Por eso aprovechemos todos sus beneficios. Número 5, cantar nos ayuda a enseñar, cantar nos ayuda a enseñar y a ser enseñados. La forma principal en que se nos enseña cuando nos reunimos es a través de la exposición fiel de la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo expresó en Colosenses 3 que cuando canten, también instrúyanse, aconséjense unos a otros. O sea, debo cantar, pero nunca se trata solo de mí. Al entonar una melodía al Señor en nuestros corazones, también nos estamos animando unos a otros con cantos, como dice Efesios 5:19. Cuando cantamos hay un enfoque vertical y un horizontal. O sea, estamos alabando al Señor a la vez que estamos instruyéndonos unos a otros. Dios permite que haya variedad en la forma en que ocurre la instrucción mutua. Una mitad de la congregación puede cantar a la otra mitad. Un líder de adoración puede dirigir un canto que invita a la reflexión. Un solista o un grupo de vocalistas pueden cantar para que el resto de la iglesia medite en esas verdades. Sin embargo, casi siempre cantamos unos a otros, o el cantarnos unos a otros significa cantar juntos, cada uno, alabando al Señor con el corazón. ¿Y cómo ocurre la enseñanza? Cuando cantamos santo, 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 por más que estés velado e imposible sea tu gloria contemplar, nos exhortamos unos a otros a considerar que nuestros pecados han causado una separación entre nosotros y Dios, y que no podemos remediar nosotros mismos las palabras. Las palabras, por ejemplo, tú quitas y tú das. Tú quitas y tú das. Nos enseñan que ya sea que Dios nos lleve a un lugar de abundancia o a uno de carencia, aún podemos bendecir al Señor con las palabras
y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, nos amonestamos unos a otros para no vivir en condenación por los pecados que el Salvador ya pagó. Otra sería: riquezas vanas no anhelo, mi Dios, ni el hueco al lago de la adulación. Eso nos instruye sobre la futilidad de vivir para las riquezas o el aplauso de otros. La intención de Dios es que ese tiempo de cantos sea educativo. No es raro entrar a una reunión de adoración distraído y abrumado por la ansiedad, las dificultades en las relaciones, el desánimo o la culpa. Cuando cantamos con la iglesia, a menudo dejamos que las verdades bíblicas entren por nuestros oídos y pasen por nuestros labios sin ningún efecto. No permitimos que las palabras bíblicas y cristocéntricas de los cantos nos animen y nos equipen en nuestras muchas luchas y tentaciones. Y podría ser porque esperamos que solo sea la música lo que afecte nuestras almas y perspectivas. Aunque la música habla a nuestras emociones, es la verdad la que nos libera, no la música. La adoración a Dios siempre debe incluir las emociones. Pero ¿cómo podemos adorar a un Dios santo que nos ha redimido sin emocionarnos por ello? Pero lo que debería estimular nuestras emociones no son los sonidos resonantes de un piano, de una guitarra, ni los golpes de una batería, sino nuestra comprensión de la verdad sobre Dios. Si el propósito de cantar juntos e instruirnos unos a otros, entonces es importante que nos enfoquemos en la palabra que estamos cantando. Las verdades bíblicas son más significativas que las melodías que usamos para cantarlas. Una manera de crecer en nuestra valoración de las letras de las canciones es tomándonos el tiempo para leerlas y meditar en ellas. Nosotros hicimos eso con nuestros hijos desde que estaban pequeños. Yo me acuerdo de Eli le encantaba ver videos de alabanza, de batería. Él desde los 2 años comenzó a tocar batería. Un día estábamos en la iglesia y de repente empezó a gatear, se acercó a la batería y empezó a tocar. Y todos quedamos sorprendidos y maravillados desde ese día hasta la fecha. Ahora, cantar nos ayuda a expresar e involucrar nuestras emociones. El hecho de que cantar tenga mucho que ver con las palabras no quiere decir que las emociones no sean importantes. En toda cultura y en toda época, la música ha sido y es un lenguaje del corazón. Expresa, despierta y conecta con lo que sentimos. Pablo hizo esta asociación cuando afirmó que debemos alabar al Señor con el corazón y cantar salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Como lo leímos en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Y sin duda las palabras son suficientes en sí mismas para expresar las emociones, pero si es así, entonces, ¿por qué cantamos? Escucha bien esto, para ir concluyendo por hoy. Muy atentos en esto, mañana vamos a continuar. La razón por la que cantamos es que hay tipos de emociones que no se expresan satisfactoriamente con simples formas, ni siquiera con lecturas poéticas, sino hay realidades que demandan que la prosa se convierta en poesía y algunas demandan que la poesía se convierta en canción. Cantar es la forma en que los cristianos declaramos que Dios es tan grande que pensar en Él no es suficiente. Tiene que haber una profunda emoción y hablar de Él no es suficiente. Tiene que haber un canto. Hablar de Él no es suficiente.
tiene que haber un canto. ¿Y cómo es que la música nos ayuda a ir más allá de solo hablar? Primero, cantar nos permite reflexionar sobre el significado de las palabras. A veces las alargamos, las repetimos o hacemos diferentes pausas entre ellas. Estas cualidades pueden ayudarnos a pensar más a fondo en lo que estamos cantando. Es la diferencia entre simplemente decir estoy bien con mi Dios y cantar lentamente el coro de ese himno, repitiendo muchas veces las frases. Además, la música puede intensificar las emociones que la letra debe comunicar, ya sea que se trate de una celebración alegre, de un temor reverente o de la seriedad del arrepentimiento. La música puede ser una influencia adicional que enfatiza aquello que se requiere transmitir. Por ejemplo, el canto Happy Day o Día Feliz. Oh, día feliz, día feliz. Mencionan la cruz, pero hay otro canto también que menciona también la cruz, pero en dos contextos muy diferentes. Uno en alabanza, un ritmo rápido, y otro en ritmo lento. El primer canto nos permite celebrar con gran gozo la muerte y la resurrección de Cristo, mientras que el segundo refleja el profundo dolor que experimentamos al meditar en la necesidad de que Cristo muriera por nuestros pecados. Y hay una razón por la que cada canción tiene una melodía específica. A algunos cristianos se les ha enseñado que deben reprimir sus emociones cuando cantan. Se les ha dicho que deben temer si sienten algo con demasiada intensidad y que ser maduro es saber contenerse sin levantar siquiera las manos. Sin embargo, lo que queremos evitar es la emotividad, no las emociones, no confundamos. La emotividad promueve las emociones como un fin en sí mismas. Es querer sentir algo sin importar cómo se produzca esa emoción ni su propósito fundamental. En cambio, las emociones que se supone que el canto debe expresar son una respuesta a quién es Dios y a lo que ha hecho. Cantar con fervor nos permite combinar a la perfección la verdad sobre Dios con la pasión por Dios. La doctrina y la devoción, la mente y el corazón. Si reprimes o ignoras tus emociones al cantar, estás yendo en contra del diseño de Dios para el canto. Cantar sin pasión es un absurdo. Hay un compositor de himnos, Isaac Watts, de 1674 a 1748, él manifestó esto: no olvidemos que se nos concedió el poder del canto principalmente con este propósito, para que los sentimientos más cálidos de nuestra alma prorrumpan en melodía natural o divina, y para que la lengua del adorador pueda expresar su propio corazón. Quédate con esto. Los sentimientos del corazón que expresa la música no siempre son felices. Hay ocasiones en las que es apropiado que la iglesia entone cantos de lamentaciones, de lamento, que hablen sobre las pruebas, las tentaciones y las oraciones sin respuesta. Pero la emoción que más se asocia con el canto en la escritura es la alegría. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpan en alegres cánticos y salmos. La melodía de la redención del glorioso evangelio está tejida entre las dificultades, las incertidumbres, las dudas, los temores y los fracasos de la vida. Y estamos seguros de que Dios nos ha escogido, de que está usando cada prueba para conformarnos
a la imagen de su Hijo y de que nos cuidará hasta que lo veamos cara a cara. Así que cantemos salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud a Dios en nuestros corazones. Mañana veremos cómo cantar favorece la expresión física de las emociones. Para eso nos dio el Señor emociones. Cantar nos ayuda a expresar nuestra unidad con la iglesia. Y también veremos que la adoración es una perseverancia. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores siguen cantando, no solo aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias por enseñarnos que los verdaderos adoradores cantan. Por eso la adoración y la música van entrelazadas también, porque es una manera de comunicar las emociones que tú nos has dado. Tú eres un Dios que expresó sus emociones, como estudiamos el día de ayer. Tú viniste siendo 100% hombre y 100% Dios. Y tú jamás escondiste tus emociones. De gozo, de alegría, de tristeza, de angustia, de enojo, de cualquier índole, tú las manifestaste, enseñándonos que para eso no las diste. Es más, cuando leemos, estudiamos el libro de los Salmos, nos damos cuenta de que son emociones que se cantan hacia ti, Señor. Es una manera de expresar lo que hay en nuestro corazón, porque hay salmos tan hermosos que parecen como reclamos hacia ti, pero simplemente están expresando lo que hay dentro. Por eso necesitamos entender que el canto es como una vía de escape para expresar nuestras emociones contigo, para exaltarte, adorarte, darte la gloria, la honra, pero también para expresar nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestra necesidad de ti, Señor. Que lo podamos entender hoy y que podamos ser libres de las emociones que muchas veces están encausadas por escuchar música que no debemos. Cuando escuchamos una música que no te exalta o que no expresa lo que en realidad sentimos, que expresa solamente nuestro egoísmo o los deseos del mundo o de alguna persona o de nuestra propia carne, nos desequilibramos. Por eso la música tiene tanto poder y estaremos estudiando del por qué tiene tanto poder la música y porque a ti te gusta la música, Señor. Es tiempo que entendamos que los verdaderos adoradores cantan. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.